Pregunto para hacerlo más dinámico posible y para que el aprendizaje sea más significativo. Si alguien sabe, pues me responde. ¿Cuál fue la primera traducción de la Biblia? Ok. ¿Estaba mirando las diapositivas? Ah, bueno. Está cerca, está cerca. Está cerca. No, 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 ya están muy... En eso está escrita. Sí, sí, en griego, en griego. La primera traducción para que lo tengamos presente se llamó la Septuaginta. Tiene un montón de historias alrededor de eso. Se llama Septuaginta. Las historias de eso son interesantes, pero pues son un poco inverosímiles, no es que sean así como muy del todo ciertas. Pero dicen que básicamente hay una carta de un personaje que dice que le fue encargado para una biblioteca de un rey mm, tratar de transcribir toda la ley judía. Eso fue Alejandría. Y para la biblioteca de Alejandría, tratar de compilar toda la ley judía en griego. Y entonces se supone que hicieron la tarea de buscar a diferentes líderes o sacerdotes judíos que guardaban rollos de la ley, trajeron a 72 y cogieron todo el material que ellos tenían y hicieron la traducción. Palabras más, palabras menos, más o menos por ahí va el tema. ¿Listo? No es una historia así que sea del todo así, pero pues eso es lo que se llama Septuaginta. ¿Por qué se llama Septuaginta? Porque dice que los autores o los que aportaron para eso fueron más o menos 70. Entonces se llama Septuaginta. Bueno, fueron más de 72, pero se redondearon a 70 y se llamó Septuaginta. ¿Listo? Entonces, es posiblemente la traducción más importante de la historia. Fue la primera traducción del Antiguo Testamento a otro idioma. La versión más usada, aquí hay que ponerle mucha atención a que fue la versión más usada por la iglesia cristiana primitiva y arroja una gran información sobre el desarrollo del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Qué es básicamente la Septuaginta? Son un montón es una compilación de escritos griegos, ¿listo? No es un texto, se le llama Septuaginta, pero son diferentes escritos griegos. Son diferentes escritos griegos básicamente. Entonces, ¿por qué se hizo? Porque justamente con el tiempo realmente se hizo fue porque el idioma hebreo, el idioma hebreo cuando pasó lo de que fueron dispersados los judíos, pues digamos que ellos empezaron, las nuevas generaciones empezaron a olvidar su idioma. Entonces empezaron a olvidar mucho el idioma hebreo y como ya estaban bajo digamos, el dominio romano, pues obviamente el idioma que ya más empezó a usar fue el griego. Entonces, a partir de aquí, pues casi que todos hablaban griego, todos los que estaban, todos los judíos helenizados que pues ya empezaron a olvidar lo que les habían enseñado y buscaron entonces que de alguna manera fuera traducido al idioma que empezó a ser el idioma digamos, común, ¿no? Entonces está justamente, aquí apareció el tema de la Septuaginta. Esta versión es una de las que justamente Pablo muchas veces referencia. Pablo era un judío helenizado, es decir, bajo la filosofía, bueno, no la filosofía, sino bajo digamos que la cultura griega. Entonces su forma de escribir y todo era muy griega. ¿Listo? Entonces, a partir de acá, pues él escribió todo lo que escribió, lo escribió en griego, basado en transcripciones griegas, y justamente una de las en las que se basó para escribir y para citar la Biblia fueron la Septuaginta, que fueron las transcripciones del hebreo al griego. ¿Listo? Eso básicamente. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces,
Hay varias traducciones y algunas palabras adicionales dentro de esto mm, que él incluye, que van dentro del idioma griego y que él, pues digamos, para escribir los apartes del Nuevo Testamento, agrega que no hacen como tal parte, pero es como, digamos, una especie de actualización a una nueva interpretación. Los griegos justamente en el tema del lenguaje, digamos en el tema de leyes, son pues los papás. Entonces, muchos de los términos que Pablo escribió para el Nuevo Testamento son términos legales en griego. ¿Listo? Son términos que se utilizan para el griego. Entonces, entre esos tenemos, bueno, y otros términos adicionales que él agrega y que de alguna manera relaciona y empata con el Antiguo Testamento. Gloria, Señor, Evangelio, apóstol, expiación, pacto, fe, perdón, ley, paz, redención, justicia y verdad. Estos son palabras que él le dio una importancia muy significativa en el idioma griego. ¿Listo? Eh, entonces, dentro del idioma griego, la traducción pues justamente trata de ser conceptualmente muy completa, hablando desde el ámbito teológico, ¿listo? Y pues también ayuda a saber más o menos en qué se ubicaba Pablo y en qué momento estaba escribiendo y el contexto histórico y el contexto político, ¿listo? Y cultural. Entonces, ahora, hay muchos, digamos, como les decía, la Septuaginta es una compilación de varios griegos, es la primera, o sea, viene del arameo, pasa por el griego. Hay una que se llama la Exapla, escrita la Exapla. La Exapla la escribió o la compiló Orígenes en el siglo III después de Cristo. Es una Biblia en paralelo en hebreo original y diversas traducciones del griego para compararlas. O sea, sin embargo, a pesar del griego, posteriormente Orígenes dijo, ok, pero el hebreo sigue siendo importante, no podemos dejarlo ir. Entonces lo que hizo fue, cogería hacer, digamos, los que han visto de pronto, no sé si han visto Biblias en paralelo, que hay una Biblia donde está todo el texto de lo que sea, en español o en la YouVersion uno lo puede poner en paralelo y al otro lado sale en inglés. Ok, la Exapla era una versión en hebreo y otras versiones en griego. ¿Listo? Entonces, eso era la Exapla, básicamente. ¿Listo? Ahora, esto, la Septuaginta, es un compilado de qué parte de la Biblia? Del Antiguo Testamento. ¿Listo? Es del Antiguo Testamento. ¿Listo? Es decir, todavía no había una compilación completa de una Biblia, no había algo que se llamara como tal la Biblia. Pero entonces Pablo utilizó muchas veces esto del Antiguo Testamento, la traducción en griego, para escribir. Entonces cuando nosotros vemos que Pablo escribe en sus cartas referencias del Antiguo Testamento, podemos pensar, se estaba basando en la Septuaginta. ¿Listo? Esto venía de la traducción en griego. Fue la que él usó para escribir las cartas. ¿Listo? Ahora, ¿cuál fue la primera versión de la Biblia? Pero ¿por qué la bota? Espere que haga la pregunta. Mande las diapositivas después. Sí, cierto, cierto. Sí, sí. La Vulgata Latina, 382 después de Cristo. Entonces, no voy a hablar de cánones ni de los concilios ni nada de eso. Eso ya uno lo estudia. ¿Listo? Los concilios es básicamente reuniones que hicieron los más tops de los más grandes que dijeron, bueno, hay un montón de textos. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles sí son inspirados? ¿Cuáles son válidos? ¿Cuáles no? ¿Cuáles son como rarongos? ¿Qué hacemos? No lo hicieron arbitrariamente, sino que todos eran estudiados, eran gente muy, muy, muy importante dentro de toda la religión y la búsqueda y el estudio bíblico y dijeron, bueno, miremos cuáles son los más significativos. Entonces, se hicieron concilios en función de que, claro, se escribieron traducciones y empezaron pues a compartir diferentes cosas y llegaba un tipo y decía, oiga, venga, yo voy a escribirme una epístola y voy a decir que es de Pablo.
y pum, la mandaba a la iglesia y empezaba a rodar eso y decía, ¿y esto de dónde salió? Ni siquiera es de Pablo. Entonces, ese tipo de cosas que no solo pasaban afuera de la iglesia, sino que empezaron dentro de la iglesia, gente empezó a meter como cartas que nada que ver y no. Entonces dijeron, no, espere, nos va a tocar empezar a crear los concilios en función de que mucha gente que conoce, que ya sabe la ley, que sabe cuáles son los textos bíblicos, dice, bueno, según lo que nos ha dicho, lo que tenemos de evidencia histórica, según todo lo que nosotros conocemos, cuáles son los textos que podemos meter dentro de un canon bíblico. Entonces los concilios, pasaron varios concilios para definir eso. ¿Listo? Varios años después, después de la primera, de varios concilios, pues se concluyó, se llegó a la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es la primera versión de la Biblia completa, donde ya dijeron después de varios concilios, bueno, este es el canon, estos son los libros, ¿listo? De ahí cualquier cosa que le agreguen, dude, ¿listo? Y lo que no, ¿por qué? Estos están basados en qué? En evidencias históricas, en cuáles son los textos más fiables, los que tengan mejor comparación, los que tengan mejor doctrina y no se contradigan dentro de la doctrina, los que sean inspirados, bueno. Entonces, después de esos concilios, se llega a un canon, al establecimiento de un canon. Y aparece la Vulgata Latina, que está en, pues está en latín, ¿listo? Pasa del griego al latín, ¿listo? Entonces ya tenemos diferentes escritos griegos, esto ya pasó, Vulgata Latina, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la idea de la Vulgata Latina? ¿Cuál era la intención de la Vulgata Latina? Bueno, ahora el latín era el idioma que empezaba a ser el idioma del común. Entonces la idea era pues que la gente, los cristianos del común, pues tuvieran acceso. ¿Listo? Entonces se hizo la traducción. Sin embargo, pues digamos que ya conforme iba pasando el tiempo y la iglesia empezaba a establecer y empezaba a crecer y empezaba a tener un cierto poder y monopolio, empezó pues a monopolizar el texto bíblico. Entonces llegó un punto en el que ese texto era el texto que solo podían leer, porque pues digamos que justamente la ciudad no solo se quedó con el latín, sino que empezaron a llegar nuevos idiomas, empezaba a llegar a ver, variedades de alemán, francés, anglosajón, italiano. Ya el latín empezó a reducirse mucho, ya las personas que hablaban de latín no era tan común con el tiempo, y ya cuando la Iglesia Católica empezó a tener el dominio de todo esto, empezaron a reducir y empezaron a evitar que hubiera nuevas traducciones. Dijeron, no, esto solo lo va a leer, y eventualmente los únicos que leían pues eran los sacerdotes. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? La Iglesia Católica empezó pues justamente a evitar que la gente del vulgo pues pudiera leer los textos, y pues esa no era la idea tampoco de las traducciones, ¿no? Y ahí fue donde la cosa se empezó a poner turbia. Entonces empezaron a pasar muchas cosas y hay ya un brinco así de grande hasta el siglo XVI. ¿Listo? 14-16. ¿Listo? Hasta la reforma, antes de la reforma, ¿listo? La prerreforma, ¿listo? Ya pues, si algunos saben pues del tema de la historia, pues digamos que si alguien hacía una traducción diferente al latín, la Iglesia Católica no permitía que hubiera ninguna traducción, y los únicos que podían hacer una interpretación bíblica eran digamos que los clérigos, ¿listo? Y solo se basaban en la Vulgata Latina. Entonces, ¿qué pasó? Los protestantes, antes de Lutero, empezaron a decir, venga, no, o sea, nos interesa es que el pueblo tenga las escrituras para su lectura y puedan leerlos, porque ahora ya no, el latín ya es una lengua ya guardada, ya todo el mundo habla otras cosas, entonces tenemos que buscar que la gente tenga una traducción en la lengua vernácula o la lengua de cada uno. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? A partir de eso, pues empezaron debajo de cuerda a hacer traducciones de Antiguo Testamento, de Nuevo Testamento, en otros idiomas. Entonces, John Wycliffe, siglo XIV, produce versiones completas al inglés. Los checos hacen una versión que es mejorada por Jan Hus, y los siglos posteriores empiezan a dar lugar a varias traducciones. Esto era súper complejo, y eso es una de las cosas maravillosas que tenemos de la palabra,
que ahí donde usted tiene la Biblia en español, que hoy en Bible Gateway, no estoy seguro en YouVersion cuántas versiones en español hay, pero hay más o menos 19 versiones. Bueno, en esta época era bastante difícil tener una versión. O sea, es maravillosa la misericordia de Dios para con nosotros de poder tener una versión en español, porque justamente lo que usted tiene aquí es una cosa que tiene sangre por medio y un compromiso enorme de los cristianos. O sea, es una cosa que es impactante. Realmente que haya llegado al español que nosotros tenemos hoy es maravilloso. Porque justamente si a alguien cogían haciendo una traducción, lo mandaban para el papayo de la Inquisición. Entonces, ahí fue donde la iglesia empezó a fracturarse entre católicos y protestantes. ¿Listo? Donde dijeron, no, los protestantes dijeron, no, todo el mundo tiene que poder estudiar la palabra. Los católicos, no, solo los clérigos, solo los sacerdotes. Entonces, en el siglo XVI, Erasmo de Rotterdam produce una versión en griego basada en un conjunto de manuscritos de lengua griega. Otros escritos, estos escritos fueron compilaciones de otros que hicieron compilaciones en griego y sus propias traducciones en griego. No fueron cualquier traducción, ¿no? Se basaban también en la Septuaginta, pero trataban de hacer una compilación lo más exacta posible. ¿Cómo se hace? Si usted de pronto conoce el tema, tenemos muchos escritos de la misma carta. Entonces vamos a tratar de mirar cuáles son los que coinciden más con el tema, porque hay algunos que tienen pequeñas variaciones. Le aclaro, las variaciones son ínfimas, o sea, son muy chiquitas. Pueden ser de comas, pueden ser de que una palabra se puede escribir diferente, pero tiene el mismo sentido. Bueno, ya hablamos un poquito de eso. Entonces, claro, cogían varios y empezaban a tratar de coger una sola línea y tratar de hacer, bueno, esta es la que yo propongo, según lo que yo veo y los textos que yo tengo en la mano. Y esta yo también propongo, esta. No era cualquier un tipo ahí que le dio por hacer una traducción, no, era gente letrada, comprometida con la importancia de lo que esto significaba. Entonces, Erasmo de Rotterdam cogió varios textos del griego y empezó a hacer su propia traducción también. Los de los textos más antiguos datan aproximadamente del siglo X, que son bien tardíos, pero sin embargo son compilaciones muy buenas. A esto se le conoce como el Textus Receptus. ¿Listo? Téngalo ahí, el Textus Receptus. ¿Qué es el Textus Receptus? ¿Quién lo compiló? Erasmo de Rotterdam. ¿Listo? Que es texto recibido en latín. ¿Listo? Entonces, esta es una de las más significativas traducciones así, bien sólidas en el griego. Porque posteriormente, justamente ella, a partir de esas, se empezaron a hacer las que hoy tenemos nosotros en la mano. ¿Listo? 1543, Francisco, ahora hablando del español, ¿listo? No voy a hablar de inglés ni nada de eso. Español, 1543, Francisco de Encinas produce el Nuevo Testamento en español, partiendo del griego original. 1553, dos judíos también hicieron una traducción. 1556 se publica otra traducción que es posible de Juan Pérez de Pineda. ¿Listo? Ahora, el otro rollo era que listo, se tenían algunas, pero no se tenía una compilación de una Biblia completa, solo se tenían Nuevos Testamentos traducidos en español. Y lo mismo, las historias son brutalmente maravillosas, pero son fuertes, porque son gente que le tocaba ocultar los textos por allá, que nadie descubriera que se estaba haciendo como una especie de tráfico, por así decirlo, de textos en idiomas vernáculos. Entonces, claro, pues si alguien lo veía, pum, cada vez que cogían a alguien, pal papayo. Entonces, hay un nombre que se llama, un nombre Julianillo Hernández, alguien que ayudó con justamente a pasar esto bajo cuerda, los textos bajo cuerda, en España. ¿Listo? Es que acá empieza todo, en España. O sea, por lo menos el tema nuestro empieza desde acá. ¿Listo? Él logró introducir varios textos y otro tipo llamado Juan Ponce de León, no el Juan Ponce de León, un Juan Ponce de León, guardó los textos. ¿Listo? Los cogieron a los dos y pa'l papayo. Y todo fue así. Entonces, es triste,
pero también es maravilloso que en medio de todo ellos hicieron todo lo posible para poder pasar debajo de cuerda. Así que esos textos no se quedaron ahí, sino de alguna manera iban haciendo digamos, iban haciendo su recorrido. Entonces, unos monjes de un lugar que se llama San Isidoro se convirtieron en protestantes. Eran 3 monjes importantes. Estos cogieron y se fueron por diferentes caminos, dijeron, nos convertimos, sabemos lo que significa esto y sabemos que la Iglesia Católica la están barrando acá, pero nos van a coger y la Inquisición nos va a mandar para el papayo. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Vámonos para todo lado, y entonces ellos se separaron. Estos 3 monjes, hubo uno muy importante que empezó a trabajar en una traducción al español, con algunas cosas que tenía, y algunos de los protestantes ayudaron a financiarlo, porque esto significaba bastante, porque él dijo, bueno, tengo este proyecto, voy a empezar a escribir, voy a hacer el compilado, porque solo tenemos Nuevos Testamentos, entonces voy a hacer solo una compilación completa, porque es el rollo. Ni nos dejan hacerlo, ni nos dejan tampoco pasarlo, o sea, nos toca ahí muy por debajo de cuerda. Entonces, él empezó a hacer todo el trabajo, que llevó mucho tiempo, 10 años en los que lo pillaban, no, por allá está y vuele de ahí, porque si no… Y él le empezaron a hacer acusaciones falsas, empezaron a buscar que de alguna manera… incluso invirtieron en todo lo de la imprenta, y el tipo que iba a hacer la impresión, el encargado de la inversión, murió, y la plata que le habían dado se desapareció. Entonces fue todo un rollo, o sea, fue un reto muy complejo. Este personaje se llama Casiodoro de Reina, y este personaje, después de 10 años, en agosto de 1569, logra producir la primera Biblia en español, conocida como la Biblia del Oso. ¿Listo? La Biblia del Oso se dice así, que se conoce como la Biblia del Oso, porque en la portada tiene un osito comiendo miel. Básicamente trataba, pues, de alguna manera de pasar como un poquito debajo de cuerda por el mismo tema, de lo complicado que era. No se podía poner como la tapa de la Santa Biblia traducida en español. Entonces, la Biblia del Oso, listo, que era un osito. ¿Esa imagen no la tiene? Bueno, por ahí en Amazon está en 1.300.000. La vi y yo, uy, la Biblia del Oso en 1.300.000. Una vaina así de grande. Súper bacana. Entonces, apareció la primera Biblia en español. Casiodoro de Reina la hace, y se basa en el Textus Receptus, del que ya habíamos hablado, y en el… véala. Pero eso. Y en el Tanaj, en el Tanaj, o en el texto masorético, que es la versión en hebreo original. ¿Listo? Entonces, piensen eso. Esa que fue la primera Biblia completa al español está basada en el Textus Receptus, el griego, la traducción en griego de Erasmo de Rotterdam, y él también tomó el hebreo original. ¿Listo? De los diferentes libros originales que estaban en hebreo. Entonces, él igual hizo también algunas revisiones de algunos que ya habían hecho. Los en español que vimos de algunos que ya habían hecho una traducción en español, como Juan Pérez de Pineda. Y posteriormente, en 1594, otro de estos monjes que salieron a correr porque se volvieron protestantes y los iban a matar, que se conoció con él porque era parte del lugar, ellos salieron del mismo lugar, fue el señor Cipriano de Valera. Cipriano de Valera hizo la primera revisión para hacer como sus pequeñas mejoras. Una revisión lo que trata es de hacer, listo, si tenemos más cosas, venga a ver, comparamos y mejoramos cositas que se puedan mejorar. En 1594. Entonces, aún así, sin embargo, la Inquisición fue muy cerrada. Listo, sí, tienen su traducción y todo, pero era complicado, era muy complicado pasarla. Así que, aunque ya tenían una Biblia completa,
Pasaron más de 300 años para poder introducirla a España. Entonces, hasta 1865, la Sociedad Bíblica Americana financió un trabajo de revisión dirigido por un misionero español y uno estadounidense. Entonces, en 1907 se logra hacer una revisión con diferentes personajes, con un comité bien firme de británicos y de diferentes lenguas, y se hizo la Reina Valera 1909. ¿Listo? Esa fue ya una revisión ya más para acá, donde ya tenía más libertad para poder hacer este tipo de cosas. Y en el nueva revisión, y la revisión más top que tenemos hasta hoy, de varios países de habla hispana, se reunieron ya con todo consolidado de la sociedad bíblica americana, de corrientes protestantes, y se hicieron diferentes observaciones. Ya con lo nuevo que se tiene en este nuevo siglo, aparece la 1960, que es la que todos tenemos. ¿Listo? Entonces, esta Biblia, ¿por qué está así? Uy. Ajá, bien. Casi oro de reina. Entonces, ¿por qué esta Biblia, por qué la Reina Valera del 60 es tan significativa? Porque es, digamos que la más cercana a las primeras traducciones. ¿Listo? Por eso esta es tan significativa, por eso sí nos incomoda un poquito. Y incluso ha tenido, pues ya, ella ha tenido muchísimas revisiones. Es rara, pues porque está en castellano. Sin embargo, es la que es, digamos que es muy confiable por todas las revisiones que se le han hecho y las investigaciones que se le han hecho y todos los textos todos sí, las revisiones que se le han hecho. Entonces, listo, pero acá no se acabó la historia. Resulta que nosotros tenemos 19 versiones y creo que son 19 versiones. Hay una que hay que tener mucho cuidado, que es la del Nuevo Mundo, es la de los Testigos de Jehová. Esa no la van a encontrar en Bible Gateway ni en YouVersion. ¿Listo? ¿Por qué? Incluso si se va a encontrar en la Biblia católica, por lo menos con los deuterocanónicos. Y digamos que en medio de todo, ya pues con la libertad que se da, pues ya se hace la aclaración, porque no es simplemente un texto escrito que a uno le dio por ahí, venga, este texto está chévere. No. Muchas personas que son los tops de los tops intelectualmente, lingüistas, investigadores, judíos y todo, llegaron y dijeron, no, esto no va, esto sí va. Entonces ahí dentro de eso está el tema de los concilios y los libros deuterocanónicos o no inspirados. ¿Listo? Pero sin embargo, en YouVersion usted puede encontrar una Biblia con deuterocanónicos. ¿Listo? Y tiene la aclaración, deuterocanónicos. Esto es, y habla del concilio. Eriquita. Ahí voy. Entonces resulta que la de los testigos de Jehová tiene un problema. Un tipo le dio por hacer sus modificaciones. Fue sometida a diferentes personas que estudiaban, y así como dieron el lugar para hacer las revisiones de la Biblia y que todos estuviéramos de acuerdo. ¿Todos de acuerdo? Sí, todos de acuerdo. Listo. Por eso digamos que en católicos y cristianos podemos estar bien en el tema de la Biblia. Con los deuterocanónicos nosotros lo vemos desde la parte histórica. Nosotros podemos decir, bueno, tienen evidencia histórica, es un tema histórico, pero no son inspirados porque tienen algunos problemas doctrinales y a veces son, algunos autores no son realmente los que lo escribieron, entonces hay cosas raras ahí que como que no se sabe mucho de la historia del libro, entonces ahí es donde se ponen complicados y no son en esencia muy doctrinales, son más históricos. ¿Listo? Entonces por eso nosotros no nos apoyamos mucho en esos libros, porque tienen cosas raras. Orar por los muertos, hay un montón de cosas como complicadas. Entonces, claro, en los concilios dijeron, no, espere, eso no puede ir dentro del canon. Entonces unos dijeron, no, sí tiene que ir dentro del canon. Listo. Sin embargo, insisto, en YouVersion usted puede encontrar la versión con deuterocanónicos, o sea que en ese lado podemos decir, bueno, todo bien. Sin embargo, no va a encontrar la versión del Nuevo Mundo, ni en Bible Gateway
ni en YouVersion. ¿Por qué? Porque esta sí fue un personaje que dijo, venga, ya hacemos mi versión. Y entonces empezó a modificar algunas cosas. Entonces, por eso nosotros tenemos cuidado con esa versión. ¿Listo? Dime, Eriquita. Ok. Sí, sí, ok. Gracias, Eriquita. Gracias. Gracias, gracias. Sí, sí. Sí, no, 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 no. Es por lo que sabes tú, por lo que has revisado. Sí, sí, sí. No te preocupes, no te preocupes. Sí. Sí, digamos que aquí es donde va el tema. No, bien, 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 bien. Independientemente de, digamos que lo que sí estamos de acuerdo es que justamente esa Biblia no está sometida a una revisión de diferentes personajes que digan, hombre, lo vamos a hacer de manera imparcial y lo vamos a hacer de manera científica, con crítica textual y analizando y poniéndolo bien. No, este fue un tipo que le dio por hacer eso y ahí es donde está la gravedad del asunto. Ninguna de las que usted ha visto en la historia que hemos mencionado, ni la Septuaginta, ni tal, han sido así como que, ay, me dio por escribir. No, se han basado en rollos originales, o bueno, en los que originales no tenemos. Pero los más cercanos o los más cercanos a los originales que hay, y han tratado de copilar las copias, las diferentes, digamos, posibilidades que hay, quitando y tratando de acomodar, no bueno, la palabra no es acomodar, la palabra sería tratando de compilar, que es, digamos, lo más exacto y parecido al texto original. ¿Listo? No es que le dio a alguien por hacer, no. Tiene años y años de luchas, de concilios, de luchas contra justamente las herejías, contra cuidado con esto, no, venga, hagamos un canon porque es que están metiendo unas versiones que ni siquiera escribió Pablo, sino un tipo ahí, y eso fue lo que pasó. ¿Listo? Ahora, allá voy, allá voy. El tema de los testigos de Jehová, independientemente de eso, ay, carajo, eh, es donde hay que tener cuidado. ¿Listo? Digamos que esa es de las que más hay que tener en consideración. Si no tiene ese rigor histórico y estudioso para ponerla bajo, digamos, fuego y decir, bueno, ¿qué es así y qué no es? Pues graves. Hasta esta que tenemos hoy, la del 60, es confiable. ¿Listo? Es 100% confiable. Ahora, hablemos de las traducciones. Ahora tenemos un montón de versiones. Tenemos 19 y hasta más. Entonces, claro, la traducción implica algo muy importante y aquí es donde nosotros tenemos una responsabilidad grande como cristianos, estudiando un texto histórico que lleva tantos años. Y es que el tema es que esto no es como que ya, lo leo y ya. No, hay que hacer un texto de cuidado, porque es que nuestra cultura no es la misma cultura de los judíos en esa época. Entonces nosotros miramos las cosas de una manera y ellos las miraban de otra manera. Entonces, ¿qué sucede? Por eso tenemos diferentes traducciones. Sin embargo, hay una frase que dice traductore traidor, traidor el traductor, que justamente lo que dice habla de la imprecisión de los errores que cometen algunos traductores, y es que aunque la traducción perfecta no existe, sí existen buenas traducciones. Y sin embargo, hay malas traducciones. Entonces,
traducir es decir lo mismo en una lengua distinta, sin embargo, ellos no simplemente tradujeron las palabras como uno traduciría en inglés, ¿no? Así como, ay, ya, la palabra exacta. No, ellos tienen que tener la consideración de qué significaba en ese momento culturalmente para ser lo más acertados posible y lo más cercanos. ¿Listo? Ahora, el tema de tener estas traducciones, pues es que tratan de ser lo más, bueno, el problema no. Lo chévere de pronto de alguna manera las traducciones es que tratan de acomodarse a nuestro idioma actual para que nosotros lo podamos entender fácilmente, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos un montón de posibilidades de traducciones y diferentes versiones, porque tratan de coger y decir, listo, castellano, pero espere, ¿y el latino? Entonces, venga, trabajemos en pro del latino y hagamos una versión un poquito más cómoda para leer al latino. Entonces, por eso tenemos tantas versiones. ¿Listo? Entonces, esa es la implicación de las traducciones. Así que no es simplemente que nosotros tengamos esto. Por eso, como cristianos, es responsable que lo tenemos y apóyese con un comentario bíblico, con algo, con un diccionario. Ahorita es impresionante los recursos que uno encuentra. Hay uno de mis recursos favoritos que está ahí en la Biblia. Si usted pone ahí en el buscador de internet, se llama Logos Key Logos. Logos Key Logos. Es una página que le da la versión en hebreo y la versión en griego. Y tiene un diccionario en hebreo y en griego y tiene las versiones en griego y en hebreo de la Biblia. Entonces usted mire los pasajes, mire las palabras y todo, y pues obviamente lo compara con la de la 60. Sin embargo, pues hay más traducciones, ¿no? Digamos que ya se apoya en la 60. ¿Por qué? Porque es la más cerquita allá. Por eso es que la 60 tiene tanto gusto, porque por lo menos nosotros en medio del EIS, de castellano que a veces cuesta, pues está muy cerquita a los textos más cercanos a los originales. Entonces, ahora, ¿por qué hay tantas traducciones diferentes? Hay diferentes elementos que hacen que se dé lugar a las diferentes traducciones. Entonces, hay dos grandes. Uno, los textos que se usan. ¿Listo? Entonces, se tiene la traducción del 60, pero se dice, bueno, ahora tenemos la traducción de 60, pero estamos en el siglo XXI. Se han encontrado más textos, se han encontrado más manuscritos con diferentes otras pequeñas variaciones, más cercanos a los originales y todo, y se ha dicho, bueno, hagamos una versión no solo que se acomode a nuestro lenguaje y a nuestra cultura para que la podamos entender, sino que también tenemos en mente que podemos añadir, digamos que revisiones y cosas que digan, esto está en los textos tardíos o en algunos pasajes originales dice así, mientras que para nuestro idioma puede ser así, como la NBI, la nueva traducción viviente, la nueva traducción internacional, tiene un ajuste bastante hispanoamericano, sin embargo, tiene notas al pie de página que dice, ok, esta palabra en los originales dice así, o en los más cercanos dice así. Sin embargo, pues la dejan ahí. Por eso las notas al pie de página también son importantes de leer. No es simplemente leer, ¡pum!, de sopetón. La NBI es muy clara, es mucho más clara y mucho más cómoda, pero las notas al pie de página también son de cuidado. ¿Por qué? Porque aquí es donde está el rollo. Resulta que, bueno, no, voy a tratar de seguir. Romanos 10:17 dice, así que la fe, Reina Valera del 60, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe, y la NBI dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Entonces aquí cambió la palabra de Cristo. Entonces en la NBI dice Cristo, mientras que la del 60 dice Dios. La diferencia no es muy grande. Ahora, estas son, ¿por qué? Porque hay pequeñas variaciones. Sin embargo, ellos dejan notas al pie de página. Si usted va a la NBI, si quiere hágalo ahí en el YouVersion, y va a Romanos 10:17, va a ver eso y usted va a ver que hay una nota al pie de página de ese pasaje y va a decir Cristo.
Va a decir Dios, creo que dice abajo en la nota al pie de página. Entonces, claro, la NBI, por ejemplo, coge textos, más textos, hace una revisión hispanoamericana, pero trata de coger más textos que puedan, digamos, aportar y deja las aclaraciones. Bueno, en estos textos, en algunos dice tal, en otros dice tal. ¿Listo? Ahora, eso básicamente. Eso, los textos. Una razón, los textos usados. Y dos, la segunda razón, la filosofía de la traducción. Y acá es donde está el rollo. Aquí es donde realmente está lo de cuidado. Escuche, no hay que satanizar ninguna versión. Ninguna versión hay que satanizarla. Sin embargo, hay que ser diligentes a la hora de escudriñarla. ¿Listo? La del 60, ¿por qué es tan sólida? Porque está más cercana. ¿Listo? A los textos originales. ¿Cuesta un poquito en castellano? Sí. Téngala. Si hay una que le es más fácil de leer, también téngala. La PDT, la NBI. Bueno, hay diferentes versiones que son más hacia nuestra cultura latinoamericana. ¿Listo? Téngalas también, pero trate de leer esas y hacerle una comparativa a la del 60. ¿Por qué? Porque es que ¿cuál es el problema? Hay algunos términos, y acá voy a hablar. Resulta que en la filosofía de traducción hay que tener una consideración y es que hay algo que se llama la equivalencia formal y la equivalencia funcional. La equivalencia funcional a veces también se conoce como paráfrasis. ¿Alguien sabe qué es un parafraseo? Como que parafrasear. Entonces, en mis palabras de alguna manera. Entonces, que a veces uno lo hace, a veces con los pasajes cuando no se acuerda bien. Eso dice como algo así, ese es el sentido. Eh, o con los refranes. Entonces, como que no se acuerda y parafrasea ahí el refrán no macheteado. Bueno, no es tan macheteado, pero sí hay un problema. Hay algunas versiones que tienden a hacer paráfrasis, porque tratan de hacernos el ajuste para que nosotros mastiquemos más fácil. Entonces, sí y no. ¿Por qué? Porque a veces las paráfrasis, digamos los términos legales que hablábamos ahorita de Pablo. Pablo utiliza muchos términos legales en el griego original. No sé si ustedes han visto o alguno le ha dado por leer algunas constituciones legales y términos legales de cartas legales que usted dice, ¿qué? Y unas palabras rarísimas que lo que hacen es buscar dejar la palabra y lo más explícito posible de lo que significa el término, pero es que esa es la palabra, ¿no? Entonces, en la Biblia hay muchos que son así y las versiones que tratan de entregarnos para más facilidad de lectura, pues cogen algunos de esos y los tratan de definir, solo que ahí empezamos a encontrar problemas, porque se empiezan a quitar términos que solo son válidos en el tema legal. ¿Listo? Entonces, ya vamos allá. Entonces, la equivalencia formal trata de ser pues, más exacta al texto, lo más exacta a la organización gramatical y sintáctica del texto, mientras que la funcional trata de ayudarnos a nosotros a entender leyendo desde nuestra perspectiva colombiana. Entonces, ¿cuál es mejor? No, lea la otra, insisto, no es satanizar las versiones más modernas, porque muchas de las versiones más modernas tienen sus notas al pie de página. Sin embargo, si usted se apoya y le es más cómodo leer en una versión más moderna, recomendación, siempre trate también de regresar a la del 60 y mire qué términos fueron cambiados para nosotros que eran los originales. O mire logos, quilogos si quiere irse más profundo allá al griego original de la palabra. ¿Listo? Entonces, porque ahí entra lo que se llama la paráfrasis. Muchas de esas traducciones vienen bajo una equivalencia funcional o paráfrasis. Entonces, la paráfrasis dice, paráfrasis, zapa. Pase el siguiente, no me acuerdo si yo le mandé eso. Bueno, paráfrasis, explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro e inteligible. Traducción en verso en la cual se imita al original sin verterlo con escrupulosa exactitud, frase que imitando su estructura otra conocida se formula con palabras diferentes. Es una interpretación del texto, pero no es el mismo texto. Es una traducción del texto original que no es escrupulosa ni requiere exactitud. No siempre se hace con la exactitud que requiere. Y es una imitación del texto formulada con palabras diferentes. ¿Por qué? Porque se trata de hacer el ajuste hacia nosotros. La cosa es que esta es la palabra de Dios. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Porque si no, uno la puede ajustar. Ahí pasa. Yo no sé si ustedes han visto. No me acuerdo cuáles son. Creo que son los de Creciendo en Gracia. Que ellos tienen sus cosas raras y cogen algunos pasajes de la Biblia
y agarran palabras como que, o sea, sacan doctrinas súper rebuscadas que usted la lee y dice, pucha, tiene sentido, pero está reacomodado, o sea, las malas, o acomoda. Entonces ellos dicen que, si no estoy mal, que Dios es mujer, que Jesús era una mujer, una cosa así. Que porque en unos pasajes del Antiguo Testamento, hablando de ese sacrificio, tenía que ser una hembra. No me acuerdo bien de esos pasajes. Dice que tenía que ser una hembra y por la hembra se pagaba un valor, y ese fue el valor que le dieron a Judas por Cristo. Entonces, claro, usted lo lee y dice, ok, pues sí, tiene sentido. Cuando usted lo lee y va a los pasajes, dice, tiene sentido, pero ya es que está cogido por los pelos. O sea, ya está demasiado gustado. Eso no es una doctrina empezando. Uno, no es una doctrina válida, es una doctrina terrible, es súper herética. Pero pues, vamos, una persona que estudia y escudriña la palabra dice, hombre, es que hay más pasajes que soportan que Jesús era un hombre. Entonces uno dice, bueno, ese tipo de cosas es el riesgo. Entonces, si uno trata de basar algunas cosas bajo una paráfrasis o los textos más hacia acá, pues corre el riesgo de poder caer en unas malas interpretaciones. Entonces, uy, qué bonito este pasaje de la PDT, me impactó porque esta palabra, uy, pero resulta que usted coge esa palabra y se encasilla en esa palabra, y es que dice, mire, es que esta es la palabrita, y cuando va al griego es otra cosa. Sí, ok, entonces, pum, ahí ya luz roja, pilas. Entonces, es el riesgo de la paráfrasis y digamos que la del 60, pues digamos que tiene más confiabilidad en eso, ¿no? Entonces voy a dar algunos ejemplos rápidos ya para terminar. Efesios 2.8, Efesios 2.8, ¿listo? Traducción lenguaje actual y algunos pequeños problemas que tenemos. Por eso, no satanice, pero escudriñe, ¿listo? Las versiones más modernas tratan de darnos algo más como para escudriñar. Sin embargo, la versión original es más exacta. La versión del 60 es más cercana a los originales y a lo que quería decir Pablo. Que nos cuesta un poquito y que hay que estudiar un poquito más. Claro que sí, pero pues es que es así, estamos estudiando. Cuando es que usted escudriña esto, es espiritual, es maravilloso, el Señor nos habla a través de eso, nos anima hacia algo de transformación en nuestras vidas. Sí, sin embargo, usted está estudiando un texto histórico que fue compilado por muchos académicos. Entonces, en ese momento usted no se los está poniendo en los zapatos de alguien que espiritualmente, sino que también está poniendo en los zapatos de un académico, ¿listo? Que tiene que tener la responsabilidad de escudriñar diligentemente y con responsabilidad para tener cuidado de eso, ¿listo? Dice, ustedes, dice la TLA, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Mientras que la Reina Valera dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuál es el problema que usted podría ver ahí? Sí, ajá. Ajá, correcto. Dos términos, gracia y fe. Gracia y fe. Los dos términos son términos que son muy significativos en la teología cristiana. Gracia y fe, ¿no? Entonces, claro, insisto, no es satanizar las versiones, ¿listo? Es que la traducción trata de hacerlo más cómodo para nosotros. Sin embargo, los términos gracia y fe son inamovibles. Son términos legales que tienen un significado profundo. Entonces, claro, eso desvirtúa un poquito el maravilloso significado de gracia y fe. Y ahí es donde hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde uno tiene que ser diligente a la hora de escudriñar. Listo, me gusta la ETLA, ok, ok, pero trate de hacer su comparación, porque hay términos que no son totalmente explícitos cuando están hacia nosotros. ¿Listo? Ajá. Entonces, claro, uno a grandes rasgos puede decir, sí, es válido, pero es que gracia es un regalo con unas implicaciones importantes. Dime, Erika.
Ok. No, son revisiones. Es que son revisiones. Es que. Ok, digamos que la del 60, sí, podríamos decir que es más cercana. Sin embargo, por eso te digo, con los años se tienen más cosas, más posibilidades de texto, más acercamientos, se encuentran más cosas, se encuentran nuevos textos y todo, y se hacen revisiones porque tiene que estar sujeta de alguna manera a diferentes perspectivas de diferentes académicos. Entonces, eso es lo que hace una revisión, tratar de ajustar, no, mire, es que no sé, esta frase no tiene como mucha coherencia, tratemos de ajustarla que tenga más coherencia dentro de la traducción. ¿Listo? Porque en el tema del lenguaje, pues también ha cambiado de alguna manera. Por eso la del 60 es más. eh, Es una revisión, es una revisión. O sea, pues, pégale una revisada. O sea, yo digamos que no te voy a hablar de una que fue revisada dentro del mismo lenguaje y dentro de la traducción inicial, sino a las que están hacia Hispanoamérica que tenemos nosotros. Igual, estas que tenemos hablando desde la perspectiva moderna están basadas en la Reina Valera del 60. 60 es una revisión de la 9. ¿Listo? Entonces, todo bien, no pasa nada. Romanos 3:24. Esta es PDT, una de las que a mí personalmente me gusta mucho también. Dios por su generoso amor aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. La Reina Valera dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bueno, ya si usted lo mira, ya dice, ok, hay hay dos términos que fueron mochados, ¿no? Entonces vemos justificados gratuitamente, aprueba a todos gratuitamente de la PDT y justificados gratuitamente. ¿Listo? A grandes rasgos puede ser, digamos que uno puede decir, bueno, no hay mucha diferencia. Sin embargo, acá nosotros tenemos otro que es redención, mientras que en el otro dice hizo lo necesario. Redención es un término que no es tan fácil de mover. Es difícil de explicar de alguna manera, pero no es muy, muy bueno moverlo. ¿Listo? Porque la redención también es una de esas palabras que tiene un contenido teológico enorme, enorme. Además, aprueba a todos gratuitamente y justificados gratuitamente, tiene bastante diferencia, ¿no? Eso, sí, sí, sí. Ok, entonces, claro, es eso, que uno trate de hacer eso que está diciendo Alejita, coger y a tratar, bueno, ¿cuál es la que más común? Si hay notas al pie de página, pégale una revisada a la nota del pie. Si quiere ser todavía más riguroso, le recomiendo Logos Kilogos. También, haga lo mismo. Y es eso que dice Alejita. Efectivamente, no sé hasta qué punto deseen o esté el término del tema de redención. Digamos que uno lo puede interpretar. La idea es que no sea tan ambiguo. ¿Listo? O sea, ese es el cuidado. Que uno ponga digamos que una definición, un concepto que sea demasiado ambiguo. ¿No? El tema de hizo lo necesario, pues uno dice, bueno, ok, entiendo, hizo lo necesario, pero puede ser muy ambiguo. Redención puede ser un poco más, ok, redención, redención. Bueno, para terminar, 2 Corintios 5:21, NTV, nueva traducción viviente. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. En la Bailera dice, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios, ¿no? Entonces, justicia de Dios, por ejemplo, el tema de justicia de Dios fue mochadito ahí, ¿no? Que también uno dice, ok, justicia de Dios es algo que uno tiene que considerar. En el otro, mmm, ¿qué pasó? Ofrenda, no, fuéramos hechos justicia de Dios, estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Entonces cambió justicia de Dios por una relación correcta y ofrenda por nuestro pecado por nosotros lo hizo pecado, perdón, por nosotros lo hizo pecado por ofrenda por nuestro pecado, ¿no? Entonces, claro,
si usted lo lee a grandes rasgos, usted puede decir, no, pues no está mal. O sea, si yo entiendo los términos, entiendo más o menos por dónde va el tema. Sin embargo, por eso hay que tratar de hacer siempre, digamos que, esa comparativa. Entonces, la idea del taller es eso, que usted ahora cuando se acerque a las versiones, no las satanice, no diga, uy, es que me enseñaron que esa versión dice los términos en otro lado. No, 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 no. También es un llamado a nuestra responsabilidad de que nosotros digamos, oiga, tengo que escudriñar para poder entender, porque también son herramientas y recursos pedagógicos para exponerle a alguien que le puede costar los términos redención, justicia y todo eso, pues usted puede decir, bueno, es un poquito complicado y le puede dar a usted algunas herramientas. Sin embargo, trate de que esas herramientas, como las versiones más de para acá, pueda usted ser más explícito en el tema, ¿no? Y complementarlas mejor con las versiones que usted pueda tener al alcance. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente. No sé si hayan preguntas. Ah, no, uy, ese fue hace resto, ese fue hace resto. Ok, Romanos 10:17. Alejita. No, pero es que lo digo por la YouVersion, porque es que la YouVersion, creo que en la NBI tiene una nota al pie de página, ¿cierto? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aquí hace referencia a otros textos, a otras comparaciones que como que esa diferencia la dejan claro. Pues nosotros la ponemos así, pero en textos más antiguos que hemos encontrado y que se ha hecho la revisión, dice esto. ¿Listo? Para que usted lo tenga presente. Eso es lo que me gusta también de la NBI, que ella tiene muchas notas al pie. Y dice como que le dejo la aclaración de esto. Ok, diferencia en sí uno puede decir, no, pues no hay mucha, pero hay que tener la consideración de que, ok, ellos le dejan, hay algunos textos que dicen esto y hay otros que dicen esto. Teológicamente no es que uno diga, uy, qué cambio. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Ok, ¿es el mismo mensaje o no? Ah, sí, sí, la Reina Valera tiene, incluso creo que tiene 2020 ya, pero no está por ahí, no está por ahí. El mensaje es el mismo, o sea, son cosas que usted puede decir, bueno, no es que cambie teológicamente el contenido. Claro, claro, sí. Mm, ok. Sí, digamos, es eso, es ese criterio que tú tengas, bueno, puede ser muy ambiguo o no, pues digamos que no es grave. O sea, ese tipo de cosas tú puedes decir igual, tú tienes el criterio para decir, bueno, yo siento que es cómoda para leer y no voy a crear un problema de, uy, pero es que, ese es el tema de las paráfrasis, que toca ser más juiciosos. La del 60 es más enredada, pero uno va a la fija. ¿Sí? Pero no es descartar las otras, no. Sí, yo estoy de acuerdo también en que uno postee. Cristo. Ujú. Ajá. Ah, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ese es el tema de las traducciones. Es que tenemos arameo, tenemos griego y luego tenemos español. Y tenemos un montón de textos que algunos dicen esta palabrita y otros dicen esta otra palabrita. ¿Cómo hacemos entonces, por eso dejan eso? Traducción, ta, 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 ta. De Eriquita primero, Robertico. Uy, a, a mí, pero yo, es falacia, es la bonita, una falacia de autoridad. La Biblia del oso, la del oso. Uy, es rarísima. A mí me gusta la del 60, sin embargo, a mí me gusta mucho recurrir mucho a logos y logos.
Me gusta mucho, me parece muy chévere. O sea, como que, uy, esta palabra es esto, venga a ver cómo dice en griego original y digo, ok. Además es que lo que te digo, en español nosotros a una palabra le damos muchas denotaciones y connotaciones. Una sola palabra para nosotros tiene un montón de significados, para ellos muchas veces una palabra era eso. Y eso, ¿cómo se explica? Pues es que ellos lo entienden así ya, o sea, ya. Nosotros, pero es que puede ser ah, la implicación, ¿cuál se me ocurre ahorita? Mm, el no matarás. El no matarás, por ejemplo. No matarás para ellos implicaba otra cosa. Para nosotros no matar, pues, no matar, pues no mate a nadie. Bueno, pero a ellos, para ellos la implicación era, de alguna u otra manera, no quitarle la vida a alguien de una manera ilegal y arbitrariamente. Pero para ellos era válido cumplir una ley de justicia de si hay que matarlo porque hizo esto y es incorrecto y en la ley está, pues hay que matarlo. Y eso es válido. No entra ahí el mandamiento, digamos, entre comillas. Entonces, ese tipo de cosas ellos no lo negociaban y decían, no, yo entiendo que matar no es asesinar a una persona porque yo arbitrariamente la mato. Ahora, bueno, hay ya que estudiar un poquito más de esos términos, pero por eso esa es la idea. No, mi mamá me regaló una Dios habla una vez. No. Yo, digamos que, bien, por eso te digo, a mí YouVersion y Biblical Way son confiables en eso. Ellos no le han dado pie a que la Nuevo Mundo entre y no te dan lugar a otras. Y la Dios habla y sí está ahí. Entonces, yo de alguna manera, pues gracias a Dios, en su misericordia que ha permitido que ellos sean muy rigurosos con eso, porque reconocen y es gente que ha sido responsable. Y un católico puede usar perfectamente la YouVersion, así como un cristiano protestante puede usar la YouVersion perfectamente, no hay rollo, en eso no hay rollo. A otra cosa es, bueno, pero no está la traducción del Nuevo Mundo, ¿por qué será? ¿Por qué será? Porque ellos no son, no hay, ¿qué Biblia tiene usted y la subimos acá? No, ellos dicen, venga, ¿qué Biblia, qué concilios, qué revisiones ha hecho, qué ha pasado con esa Biblia y qué trasfondo histórico, académico tiene? Y venga y la metemos. Y por eso están esas versiones. Ok, no sabía. Ay, sí, sí. Ajá. 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 Gloria a Dios. Ajá. Eso es. Sí. Mi mamá a mí me regaló. Ajá. Eso. No, honro a Martica, eso es eso, justamente. Y no es satanizar, porque gracias a Dios, esas versiones que hay, incluso la Dios habla, mi mamá me regaló, la primera Biblia que me regaló fue una Dios habla hoy, una rojita chiquita, y tenía sus deuterocanónicos, y me la regaló mi mamá. Y me la regaló mi mamá, y me parecía re chévere, o sea, a mí me gustaba. Yo leí una Dios habla hoy también mucho tiempo. Sí. No. Es que tiene deuterocanónicos, básicamente tiene deuterocanónicos. Entonces, cuando tiene deuterocanónicos, y el lenguaje es un poquito más latino, entonces es eso. Preguntas, últimas preguntas, creo que. Ajá, ajá, ajá,
Así es. Ujú. Ajá. Ujú. Digamos que es eso, es eso, es eso. Sin embargo, eso es lo que hace. Sí, tampoco es como darle, y es que ahí es donde está el problema, en que uno empiece a tratar de enredar más el texto de lo que está haciendo. Y qué, qué es lo que puede a veces pasar con las paráfrasis. Entonces es, ahí está, esa es, ajá, ahí están todas las revisiones de la Reina Valera. Esas son todas las revisiones desde, ajá, esas son todas las revisiones desde el oso hasta hoy. Esas son las del oso hasta hoy. Entonces, entonces gracias, gracias Robertico. Eso es, listo. Entonces, nada, espero que lo hayan, les haya edificado y gracias a Dios. Entonces, voy a orar por los alimentos, ¿no? Sí. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo. Estuvo bueno, él dijo que exageré, pero no exageré. Estuvo chévere. ¿Listo? Espero que les haya gustado y que eso también les anime a que podamos participar de estos tiempos de encuentros y reencuentros. No solamente ahora va a ser un tiempo en el que nos edifiquemos los que estamos en discipulado, sino vamos a tener siempre este tallercito para toda la iglesia. ¿Listo? Y van a ser bien especiales. La idea es traer invitados y todo el tema y temas así, que de pronto no se hallan en una prédica como tal todo el tiempo, no los hablamos comúnmente, pero son necesarios. ¿Listo? Entonces, esto les aporta. Creo que ya sabemos bien ahora cómo acercarnos, ya, bueno, sabemos un poco mejor cómo acercarnos a la palabra. Amén. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí en esta mañana y vamos a orar. Los chicos de encuentros, ya está ya todo listo para que nos sentemos y almorcemos. ¿Listo? Entonces vamos a orar y